Bueno, como les hemos dicho antes, vamos a hablar de algo muy noticioso estos días, que es de política internacional, pero que nos afecta a todos, a España y a los españoles, que es la agresión de Marruecos cerca de Laayoune al campamento saharaui de protesta, unas 25.000 personas había, y todo lo que hubo luego, muertos, detenidos, desaparecidos. Para hablar sobre ello está con nosotros Paz Andrés, que es catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo. Muy buenas noches, doña Paz, bienvenida a Lupa. Buenas noches, gracias. Vamos a ver, ¿es lo más grave esta agresión de Marruecos al campamento saharaui de lo que pasó en los últimos 20 años en la zona desde que hubo el alto el fuego entre el Polisario y Marruecos? Yo creo que sí, seguramente sí, desde el alto el fuego sin duda. Es verdad que desde hace mucho tiempo se vienen denunciando violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados y por eso desde hace tiempo se pide que la MINURSO, la Fuerza de las Naciones Unidas, asegure también el respeto de los derechos humanos, cosa que hasta ahora, por cierto, no se ha conseguido, pero yo creo que una violación tan grave y tan generalizada de los derechos humanos no había tenido lugar desde esa fecha que usted dice. ¿Qué pasó para que 25.000 personas salieran en sus tiendas, en sus jaimas, se pusieran fuera de la ciudad, hicieran una protesta? ¿Qué ocurrió? Las razones que invocaban era sobre todo una petición de mejoras socioeconómicas. Las condiciones de vida de los saharauis en el Laayoune son unas condiciones muy duras, muchos de ellos viven en situación de pobreza, hay una desigualdad de trato, además, una discriminación importante en relación con la población marroquí, los que vinieron desde Marruecos, y entonces lo que se pedía eran mejoras sociales y en particular también se pedía que los saharauis se puedan beneficiar al menos de una parte de la explotación de los recursos naturales del territorio saharaui, porque de esos recursos naturales hasta ahora se están explotando y se está beneficiando en exclusiva Marruecos. ¿Quién lidera esto? ¿El Frente Polisario, la protesta? Parece, por los datos que se tiene, que inicialmente era un conjunto de jóvenes residentes en el Laayoune que fueron los que tomaron esta iniciativa, sin perjuicio de que en un momento determinado, lógicamente, el Polisario también se ocupara del asunto, ¿no? Y entrara en contacto con los organizadores de la protesta, pero parece que inicialmente fue una protesta espontánea que, como digo, responde a las malas condiciones de vida en las que está la población saharaui en el Laayoune. ¿Cómo se puede entender la respuesta de Marruecos? Porque no fue una cosa de un día para otro, estuvieron días pensándolo porque el campamento llevaba semanas ahí. ¿Cómo se puede entender la respuesta de Marruecos? ¿A qué se debe que hayan actuado, digamos, con tanta fuerza o con tanta violencia? La verdad es que es difícil de entender. Desde luego el pretexto que han explicado es un pretexto absurdo y ridículo. Han dicho algo así como que unos jóvenes con antecedentes penales habían logrado entrar en el campamento y se habían hecho con todo el control, con el control de 20.000 personas y 4.000 jaimas, pues eso es difícil de entender. Marruecos últimamente está perdiendo los nervios en relación con las cuestiones del Sáhara Occidental. Ya el tema de Aminetou Haidar fue otra demostración, ¿no?, de un error y una actuación incorrecta y una especie de explosión de ira o de cólera de Marruecos, del gobierno marroquí y en particular seguramente del rey Mohamed VI. ¿Cuál puede ser la estrategia de Marruecos más allá de este conflicto? La estrategia de Marruecos, que lo está evidenciando probablemente esta respuesta ante las peticiones de los saharauis. Yo creo que Marruecos lo que quiere es enterrar definitivamente el referéndum, quiere evitar a toda costa que se haga ese referéndum, quiere obstaculizarlo y esto ya se viene dedicando con ahínco a esta tarea de obstaculización pues desde hace muchos años. Marruecos no quiere bajo ningún concepto que se realice el referéndum y hay que tener en cuenta en este sentido que al día siguiente del momento en el que Marruecos arrasa y destroza el campamento produciendo tantos muertos y heridos, al día siguiente empezaban las negociaciones entre el Polisario y la representación de Marruecos bajo los auspicios de Naciones Unidas. Es evidente que esa es una actuación de mala fe por parte de Marruecos para incidir directamente de manera negativa y obstaculizar las negociaciones. Esto puede crear una escalada de violencia. Quiero decir que esos mismos jóvenes, todo el pueblo saharaui tiene una edad media muy joven de población, pues traten con lo que tienen a mano, a su escala, de responder, de entrar en violencia terrorista sobre los marroquíes. Bueno, yo no diría violencia terrorista en ningún caso. Es posible que, claro, esto que ha pasado no se olvide, lógicamente el pueblo saharaui no va a poder olvidar esto y cabe pensar que los jóvenes, por tanto, continuarán con las reivindicaciones. No se debe hablar, no se puede hablar de violencia terrorista
porque son un pueblo que tienen derecho a la libre determinación, y en la búsqueda de ese derecho, del ejercicio de ese derecho, el derecho internacional les reconoce la posibilidad de tomar las medidas que estén a su alcance, y eso lo dicen resoluciones de Naciones Unidas. No sería, por tanto, una respuesta terrorista en ningún caso, sino un ejercicio legítimo de su derecho a la libre determinación. Aunque fuera a tiros, ¿no sería una respuesta terrorista? Las resoluciones de las Naciones Unidas permiten incluso el uso de la fuerza y permiten a terceros estados dar ayuda a los pueblos que buscan el ejercicio de su libre determinación. O sea, que estaría amparado, en principio, por la ONU, una respuesta que fuera con armas. Estaría amparado por el derecho internacional. Vamos a ver, la cuestión, la respuesta española, del gobierno español. La reciente ministra de Asuntos Exteriores, Tria Jiménez, en viaje por América Latina. ¿Cómo puede valorar esto una experta en derecho internacional? ¿Es una respuesta al uso cuando un país tiene, digamos, las responsabilidades que tiene en la zona y ocurre un hecho así? ¿Es normal seguir fuera en otro tipo de viaje? Bueno, yo quiero pensar que le pilló allí de casualidad, no esperaba que esto se fuera a producir y casualmente tenía programado este viaje. Yo creo que lo de menos es donde estaba. Lo importante es lo que ha dicho o lo que no ha dicho la ministra de Asuntos Exteriores una vez que conoce el problema, una vez que conoce los hechos. Eso es lo importante y eso es lo preocupante, porque lo primero que pide la ministra es contención. Contención como si fueran partes equivalentes que estuvieran agrediéndose recíprocamente, cuando no es así. Era un grupo muy elevado de personas, 20.000 decíamos, que pacíficamente estaban instalados en un campamento en unas jaimas y que son agredidos a sangre y fuego por el ejército y la policía marroquí. Por tanto, pedir contención no es precisamente, creo yo, la expresión más adecuada. Y luego, en segundo lugar, la ministra ha insistido también mucho en decir que esto no es un contencioso bilateral, que esto es una cuestión que afecta a la comunidad internacional. Ciertamente a toda la comunidad internacional le importa, le interesa el derecho de libre determinación de los pueblos, toda la comunidad internacional debe preocuparse por el respeto de los derechos humanos, pero España tiene una responsabilidad especial, porque nosotros somos todavía la potencia administradora y el Sáhara Occidental todavía no ha sido descolonizado. Por tanto, remitir el problema a la comunidad internacional me parece que es un intento de quitarse de encima la cuestión, pero naturalmente un intento baldío, en mi opinión. Y le decía antes lo de la visita de Trinidad Jiménez a países de Sudamérica, y ahora el viaje relámpago del exministro Moratinos, exministro del otro día, encargado por Zapatero un viaje a Túnez y Argelia, con la relación que siempre hubo entre Argelia y el Frente Polisario, ¿es una novedad o es algo normal que a un reciente ministro dimitido se le encargue el presidente de gobierno una gestión de ese tipo? ¿Cómo lo valora? Yo creo que es bastante novedoso, ¿no? Un ministro que acaba de cesar, efectivamente, es bastante novedoso. No recuerdo un caso similar en la historia de nuestras relaciones internacionales, pero bueno, en todo caso, haya sido el ex ministro Moratinos o quien sea el que hubiera sido enviado a Argelia, lo que pone de relieve es que el gobierno español es consciente de que ha hecho una apuesta muy fuerte por Marruecos. Está claro que el gobierno desde hace tiempo, este gobierno tiene una deriva pro-marroquí evidente, su posición en este caso lo pone de relieve claramente, con su tibieza, con la falta de condena, y entonces al mismo tiempo el gobierno parece que se ha dado cuenta que solo puede plantear problemas en otras partes, y desde luego otra de las partes es Argelia, que por cierto nos suministra el gas. O sea, que podría tener más que ver con las negociaciones con Sonatrach, con la empresa de gas de Argelia, que con tratar de remediar la situación del campamento, de lo ocurrido tras el ataque al campamento de Ayun. Yo creo que sí, que el problema o el interés de España es el gas y lo que intenta es minimizar los daños sobre el tema del gas, sobre nuestras relaciones con Argelia, sobre esa cuestión, minimizar los daños que provoca la posición respecto del apoyo a Marruecos que el gobierno le está dando. Bueno, le iba a decir dos cosas más que hace este gobierno. Uno, considerar un triunfo de España el que se haya abierto una investigación sobre la actuación de las fuerzas marroquíes, una actuación en la Fiscalía de Marruecos, y por otra parte las declaraciones en el Parlamento del ministro de la Presidencia, Jáuregui, diciendo la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. ¿Qué reflexión se le ocurre sobre esto? Yo creo que hay que pedir una investigación, pero desde luego una investigación imparcial, efectuada por las Naciones Unidas. Una investigación hecha por la Fiscalía marroquí, que depende del gobierno y de la monarquía marroquí, pues no cabe esperar ahí gran imparcialidad y objetividad. Por tanto, eso no me parece que sea una noticia para regocijarse. Hay que seguir pidiendo una investigación imparcial. Por cierto, lo ha hecho México.
México ha pedido una reunión del Consejo de Seguridad y ha pedido que la MINURSO haga un informe sobre esta cuestión. Lo ha hecho México y no España, y España no se ha sumado a esta iniciativa, a pesar de que podría haberlo hecho, por supuesto. Eso por un lado. En cuanto al tema de Jáuregui, los comentarios que hizo ayer, pues fueron unos comentarios muy desafortunados sin ninguna duda. En primer lugar, esa referencia a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, que luego intentó desmentir o explicar. En todo caso, es una palabra que nunca debería haber pronunciado hablando de Marruecos y del Sáhara Occidental. Eso es algo que hay que evitar a toda costa porque puede producir malos entendidos. Y luego la manera que tuvo de explicarlo, diciendo que no quería decir eso, sino que lo que quería decir es que se trataba de medidas, la prohibición del acceso de los periodistas al campamento y al Ayun, se trataba de medidas que toma Marruecos en su condición de potencia administradora, pues eso es un segundo error, sí, porque Marruecos no es potencia administradora. Potencia administradora es España, aunque no quiera serlo, aunque no asuma esa responsabilidad de manera inaceptable, en mi opinión. Marruecos lo que es el ocupante del Sáhara Occidental. Por tanto, dos errores seguidos. ¿Cómo puede ser, pese a que antes ponía el presidente de la petición de México, que la comunidad internacional, ante un país, vamos a decir así, pequeño, sin mayor poder de las instituciones, con muchos puntos flancos en su aspecto institucional y en su escasísima vida democrática, logre la complicidad de la comunidad internacional? ¿Cómo la Unión Europea no dice nada? ¿Cómo Estados Unidos no dice nada? ¿Por qué? Bueno, pues por una parte porque Marruecos juega con el chantaje permanente en relación con el control de la inmigración, se presenta también como el paladín del freno del terrorismo internacional en África del Norte. En el caso de España, además, la amenaza permanente velada o no velada sobre Ceuta y Melilla también está ahí. Eso por una parte. Marruecos se presenta como el que soluciona los problemas de la comunidad internacional o de las grandes potencias en relación con esos temas. Y por otra parte están los recursos naturales, en gran medida del Sáhara, los fosfatos, la pesca, que Marruecos permite que exploten con las contraprestaciones económicas pertinentes, por supuesto, porque gratis no lo hace, permite que lo explote, por ejemplo, la Unión Europea. Esto nos llevaría al tema del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, sí, que es uno de los temas que estaban presentes, como comentábamos antes, que estaban presentes en la reivindicación de quienes estaban en el campamento. Entre los recursos naturales cuya explotación querían que revirtiera en favor del pueblo saharaui está todo lo que se consigue a través de ese acuerdo de pesca. La posición aquí de Francia es una posición muy pro-marroquí, inhibe mucho a toda la Unión Europea. Es absolutamente pro-marroquí, sin ninguna duda. Inhibe a la Unión Europea, porque Francia es un Estado muy importante en la Unión Europea, y también incide en la actuación del Consejo de Seguridad, donde Francia es un miembro permanente. Sí. El Consejo de Seguridad no toma determinadas resoluciones o las toma solo con un cierto contenido y no profundiza, porque Francia no permitiría que fuera de otra manera. Pero fíjese que incluso siendo todo esto así, y siendo Francia el principal valedor de Marruecos, sin ninguna duda, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia en la Asamblea Nacional hace 2 días reconoció que los sucesos habían sido gravísimos y dijo lo que todavía no hemos oído en España, por tanto. ¿Cómo podríamos resumir entonces la situación del gobierno de España? ¿Es distinta a los gobiernos anteriores de España? ¿Se olvida absolutamente de la situación creada en 1975? ¿Quiere hacer tabla rasa? ¿Hace amnesia completa de sus compromisos internacionales en el norte de África? Como le decía antes, yo creo que desde hace tiempo se viene percibiendo una deriva pro-marroquí clarísima. Hace ya años el presidente Zapatero estuvo en Marruecos y les felicitó por el progreso de la democracia. En relación con el tema del Sáhara, bueno, pues ya estamos comentando cuál es la posición, ¿no? Bueno, yo entiendo que se quieran respetar y proteger los intereses españoles, yo entiendo, el gobierno debe proteger los intereses españoles, pero yo creo que la mejor defensa de esos intereses está en una posición firme, digna y coherente, y además en el respeto, por encima de todo, del derecho internacional y en la inclusión de unos principios éticos en nuestra política exterior. Yo creo que no puede ser únicamente los intereses económicos por sí mismos. Y además yo creo que una postura firme y coherente por parte de España sería más respetada por Marruecos que este cierto entreguismo al que parece que estamos asistiendo.
Bueno, pues se nos fue el tiempo, doña Paz. Nos quedan muchas cosas pendientes, pero bueno, seguiremos atentos a este conflicto y vamos a pedirle amablemente que venga según la situación evolucione. Por supuesto que sí. Vale, pues nosotros ahora no hacemos un alto. Vamos con nuestras abogadas, con Susana Alfageme y con Elena Cuervo.